gracias. Yo soy también la que está agradecida al licenciado Alessandri, a la Asociación de Padres y Amigos de Niños Hipoacúsicos, que hoy vamos a tratar de darles la mayor información posible en lo que se refiere a la reconstrucción del pabellón auricular. También muchas gracias por la presencia de los colaboradores de Finlandia, la doctora representante de SEDES y a la licenciada Orlamos. Y me he especializado en la reconstrucción auricular en París, Francia, y a continuación les voy a mostrar los casos y cómo se realiza la cirugía de reconstrucción. ¿Qué es la microtia? La microtia es una condición, una malformación congénita que existe con una prevalencia de más o menos 1 de cada 5.000 a 7.000 nacimientos. Pero esto es mucho más frecuente en los países, como van a ver, hispánicos, en los asiáticos, nativos americanos y en los andinos. Y esto puede tener una razón. Y se presenta de manera aislada o como parte de unos síndromes. Acá vemos, por ejemplo, a un niñito que tiene una microtia bilateral que acompaña todas las características de un síndrome de Treacher-Collins. Este otro niñito que tiene una microtia unilateral, pero que tiene además aquí muy levemente una alteración de la mandíbula. Entonces son síndromes que se llaman también otomandibulares y otros más que les va a hablar el doctor Moisés Fernández, que van a ver que en algunos casos acompañan a la microtia. Todos se preguntan cuáles son las causas de la microtia. Una de las causas que se ha podido ver es que puede ser que la falta de oxígeno es una de las causas, y esto puede provenir de vivir en altitud. Esto nosotros lo vemos con mucha frecuencia en pacientes que vienen de La Paz, de Oruro, de Potosí. Existen casos en Cochabamba, existen casos en Santa Cruz, en Tarija, pero está descrito que es la hipoxia uno de los factores que pueden contribuir a que haya la microtia, inclusive en el caso de los gemelos, donde una de las placentas mayores puede absorber un poco más de los nutrientes del oxígeno y por tanto hacer que la más pequeña quede con menos oxigenación y pueda tener el niño la microtia. La causa anatómica sería la obstrucción de una de las arterias que durante el desarrollo del primer trimestre se obstruye y ahí deja de desarrollarse el oído externo y el oído medio. Puede presentarse como un evento aleatorio, esporádico, sin ninguna causa, sin ningún motivo específico. También puede ser la coincidencia de muchos factores ambientales y también los rasgos hereditarios. Quiere decir que si una familia tiene un niño con microtia, tiene la posibilidad de un 5% de tener otro hijo con microtia. Es una posibilidad muy baja. Por eso es que las mamás que tienen estos niños no se deben preocupar de que necesariamente todos sus hijos van a tener esta malformación. Los casos en los que sí están confirmados de que hay un agente que puede producir la microtia es en caso que la madre ha tenido el primer trimestre rubiola, una gripe, de esas gripes H1N1, de esas gripes fuertes, y el consumir estos medicamentos talidomida, Accutane, ácido retinoico, clomid, misoprostol, que son medicamentos que deben ser controlados por un médico y que ellos les van a indicar que en el periodo de embarazo no deben consumirlos. Entonces, se dice que realmente no existen estudios con evidencia de que la microtia ha sido causada por un descuido de la madre durante el embarazo, porque muchas de las madres tienen ese sentimiento de culpabilidad de por qué hicieron ellas que pudo haber causado esto. Pueden no haber hecho nada, pueden haber estado completamente sanas, bien cuidadas, bien alimentadas, y esto de todas maneras puede ocurrir. Por tanto, lo que nosotros decimos es que estos niños deben ser tratados como niños normales, amados, cuidados, educados, pero sí fortaleciendo su autoestima, porque muchos de ellos van a preguntarles por qué les ha ocurrido eso. Simplemente hay que explicarles, ellos van a entender, ¿no?, que es una condición que puede suceder
y explicarles que esto puede tener una solución también, que es cuestión de esperar un poquito. Vamos a mostrar a qué edad nosotros recomendamos la reconstrucción auricular, pero no sobreprotegerlos y no hacerlos sentir diferentes. Eso es lo más importante. Estas son clasificaciones médicas de cómo se presentan las orejitas. Es un poco complejo y existen por clasificaciones anatómicas de por qué son orejas más pequeñas, más simples, con conducto, sin conducto, pero esto no es lo importante. Para ustedes, lo importante va a ser la clasificación quirúrgica, porque dependiendo de esa clasificación nosotros tomamos decisiones en la reconstrucción. Entonces, han habido 3 profesores importantes en el mundo que han hecho que esta reconstrucción auricular sea cada vez mejor. Yo he tenido la oportunidad de tener como profesora a la doctora Françoise Birman. Ella es francesa, el doctor Brent es americano, el doctor Nagata es japonés, y la doctora Firmin, que es francesa, ha estado con ambos, ha tomado de ambos las mejores dicas, los mejores tips, la mejor técnica de cada uno y las ha confusionado, y creo yo personalmente que ha logrado la mejor técnica. Es la doctora Firmin, que nos ha visitado en 3 oportunidades en Bolivia, 2 veces en La Paz, 1 vez en Cochabamba, y con quien he tenido la oportunidad de hacer mi especialidad. Entonces, ¿cuáles son los factores importantes para decidir una reconstrucción auricular? Primero, el niño debe tener por lo menos 10 años. Esto tiene una razón. Es porque la orejita, que tiene su crecimiento, a los 10 años más o menos alcanza una oreja de un tamaño que va a permanecer ya constante para el tamaño adulto. Entonces esto hace que decidamos que este debería ser el momento donde podemos comenzar las reconstrucciones. También porque al utilizar, como van a ver, los cartílagos costales, estos deben tener un tamaño suficiente para dar la cantidad suficiente de cartílagos para hacer nuestra escultura de cartílago, ¿no? Entonces, por esos 2 motivos es que decidimos, mejor dicho, no es que lo decido yo, pero está ya dicho de que a los 10 años es una edad ideal. Otro de los factores importantes, que debemos utilizar apropiadamente la piel que tiene el niño, dependiendo cómo se presenta, y esta piel tiene que estar en buenas condiciones. Ahora les voy a mostrar qué significa una piel en buenas condiciones. Y el cartílago costal que vamos a utilizar, para utilizar este cartílago debemos estar entrenados a realizar esta escultura de cartílago. Necesitamos tener un entrenamiento, los profesionales, que vamos a realizar esta cirugía. Entonces, aquí para mostrarles un poquito cuál ha sido mi entrenamiento. Inicialmente, como les dije, la doctora Firmin fue invitada a Bolivia por un padre que tenía su niño con este tipo de malformación, que él fue a París y él le pidió que por favor nos visitara a Bolivia, que teníamos muchos casos de microtia, y se hizo una gestión grande para traerla, y finalmente se realizó un curso en la ciudad de La Paz. Ahí, en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de hacer realmente un taller donde hicimos tallados en este tipo de materiales para simular distintas formas de maquetas de cartílago, para aprender a hacerlo. Y mi entrenamiento continuó, como les decía, en La Paz. En 2006 se realizaban alrededor de unas 25 cirugías en niños en el hospital de Cosmín. Al año siguiente retornó al mismo hospital, acá con el grupo de médicos que asistieron al curso, el año 2007, ya para hacer los segundos tiempos y otros primeros tiempos. Ahora van a entender cuáles son esos tiempos. Y tuve también la suerte de estar en París con ella ya para realizar mi formación más completa con ella.
y durante ese periodo tuvimos también la oportunidad de ir a Colombia a hacer otra misión con otros 25 niños, 26, no recuerdo ya bien, y después tuve la oportunidad de invitarla a mi hospital, al Hospital de la Caja Nacional de Salud del 2010, donde ya yo me encontraba trabajando. Se invitó también a otros médicos, cirujanos plásticos interesados en esta cirugía, y se lograron hacer también otros tantos casos de reconstrucción. Ahora, la pregunta que siempre nos hacen los papás, ¿le van a hacer el orificio, el conducto auditivo externo? No tienen indicación de canalización aquellos casos unilaterales en los que la otra orejita es funcional. Esto es un consenso que tienen los otorrinos, no es una cosa que le hemos sacado de la nada. Yo he estado en un hospital en París que tenía todas las condiciones para hacer esto. Se han hecho los estudios en los que se ha tratado de hacer el conducto, y realmente cuál es la mejoría que se ha logrado en las mejores condiciones en un país como París, en un hospital que tenía todo el equipamiento y la tecnología. Solo se conseguía una mejoría del 3% de la audición al reconstruir el conducto. Entonces, eso hay que ponerlo en la balanza. No vale la pena una cirugía mayor con altos riesgos de meningitis para conseguir una audición, una mejoría de la audición de solamente el 3%. Entonces, en los casos bilaterales también todavía no es todavía algo que deba hacerse, sino hay otros dispositivos externos, otras cirugías que se pueden hacer sin necesariamente tener que abrir el conducto auditivo externo, que no es, todos piensan que es la única forma que al destapar van a poder escuchar, y no es cierto. La audición se encuentra realmente en el oído interno, y si eso se encuentra en buenas condiciones, el niño va a poder escuchar sin el conducto auditivo, de todas maneras. Estos son los casos que les muestro en los que algunos otorrinos han intentado hacer el orificio y que han expuesto a estos niños a una cirugía sin ningún resultado, pero nos dejan a nosotros cicatrices en las zonas que ya nos dan una dificultad para la reconstrucción. Por tanto, siempre les recomiendo que no traten de realizar esta cirugía, de abrir el conducto, que nos perjudica a nosotros en la reconstrucción y que realmente al final ni siquiera queda el conducto abierto. Siempre veo yo que se retrae y que se cierra. Bueno, los principios para esta cirugía: que debemos utilizar un soporte que tiene que ser de cartílago para reproducir los relieves de la oreja, y este soporte debemos cubrirlo con piel, nuevamente se repite, de buena calidad. Ahora vamos a ver qué significa. Estos son niños que se presentan con diferentes tipos de microtias, donde casi no existe la orejita, apenas un lóbulo, unos remanentes escasos, pequeños lóbulos, orejitas que parecen que tienen la longitud pero no tienen ninguno de los relieves. Por tanto, todos estos casos son susceptibles de reconstrucción, y la piel está intacta, sin ninguna cicatriz que nos perjudique en la reconstrucción. Estos son los casos que hemos recibido operados por otros colegas con malos resultados, probablemente una técnica inadecuada, y que vienen para que nosotros tratemos de mejorar estos resultados llenos de cicatrices. Inclusive pacientes que han sido operados por misiones que han llegado del extranjero. Este es el caso que sufrió 4 cirugías, operados por médicos que vienen del exterior para hacer cirugías y que también han obtenido resultados desfavorables. Entonces, para nosotros reconstruir en estas condiciones es una dificultad muy grande, pero lo hemos hecho. En ciertos casos es posible, y en otros casos definitivamente solo se les indica que tengan que hacer una oreja de silicona, una prótesis externa. Entonces, para reproducir los relieves nosotros tenemos que saber muy bien la anatomía de esta oreja, y lo que un poquito para que tengan una noción de los términos que vamos a hablar más adelante. Esta área se llama hélix, esta Y se llama antihélix, esto se llama trago, antitrago, y
nosotros tratamos de reproducir eso en nuestro cartílago, ¿no? Esta área, el hélix, el antihélix, el trago y el antitrago. Entonces, el primer tiempo de la cirugía. La primera cirugía se trata de reproducir los contornos faltantes, es decir, el cartílago, y cubrirlo con la escultura, cubrir la escultura con la piel de buena calidad, que ya sabemos que es. El segundo tiempo se va a realizar a partir del 6º mes de la primera cirugía. La primera cirugía generalmente la hacemos en las vacaciones finales, donde los niños tienen un buen tiempo para recuperar, porque se les hace un rasurado del cabello bastante amplio y van a usar una vinchita protectora alrededor de un mes. Pero el segundo tiempo puede realizarse a los 6 meses, como también puede esperar a la siguiente vacación final para hacer su segundo tiempo, ya que también es el mismo proceso de tener el pelito rapado y utilizar esa vincha protectora por otro mes. El segundo tiempo va a consistir en elevar la oreja reconstruida. El primer tiempo, entonces, ¿cuál es nuestra planificación? Debemos tomar los cartílagos costales del 6º, 7º, 8º, y en algunas ocasiones nos hace falta hasta el 9º cartílago. Esto no va a perjudicar a la salud del niño, la funcionalidad del tórax, del abdomen, para nada. Entonces, la incisión más o menos se le hace a este nivel, una incisión que si el niño es delgado puede ser unos 3-4 centímetros, y si es un poquito más gordito, con más grasita, esta incisión puede ser un poquito más amplia. Marcamos el área que va a recibir la orejita, tomando en cuenta la oreja sana y llevando con ciertas medidas para que quede más o menos a la misma altura y con la misma oblicuidad. Y esta es la forma que estamos retirando un pedazo del cartílago costal intraoperatorio. A continuación tenemos nuestros cartílagos, hacemos este modelo que tomamos de la orejita sana y lo transferimos a los cartílagos y comenzamos nuestra escultura tallando cada una de las piezas y fijándolas con unos hilos de acero que son específicos para este tipo de reconstrucción de orejita. Y este sería uno de los resultados al concluir. Aquí, como les decía, esta es una de las clasificaciones de la doctora Firmin, donde el cartílago, la escultura del tipo 1, consiste en realizar todas las piezas necesarias: el hélix, el antihélix, trago y antitrago. Esta es una pieza de soporte adicional que une ambas para que no se modifiquen de su posición. La escultura de tipo 2, tenemos todo, el hélix, antihélix y el antitrago. El antitrago. Y en este caso, solamente tenemos el hélix y el antihélix sobre una base en los pacientes en los que tienen ya esas dos estructuras y no hace falta reconstruirlas. Aquí. El abordaje de la piel también es otro tipo de clasificación de acuerdo a cómo se presenta la piel de cada niño. Esta es una piel donde tenemos, esta es una de las más frecuentes orejitas que tenemos, en el que podríamos salvar un poquito del lóbulo haciendo una zeta-plastía. Hacemos el cartílago necesario, para este caso se tiene todas las estructuras completas, el hélix, antihélix, trago y antitrago. Este es un resultado intraoperatorio, donde vemos que el lóbulo ha quedado suelto y el resto está pegado al cráneo, porque se utiliza toda esta piel del área de se llama el área de mastoidea, y se crea un bolsillo donde se introduce el cartílago. Pueden quedar en la primera cirugía algunos remanentes que no los podemos retirar desde el principio. Estos pequeños remanentes que pueden quedar se hacen una cirugía adicional ya menor para quitarlos, una cirugía ya ambulatoria. Y este es el resultado después de haber quitado esos remanentes en el primer tiempo, donde la orejita ya está completamente deshinchada a partir de los 6 meses.
Este abordaje tipo 2 es el que el paciente realmente tiene el lóbulo completamente libre y probablemente tiene las estructuras del trago y el antitrago. Y en muchos casos tiene el conducto auditivo presente. En este caso, la incisión es en esta área transversal. Se diseña el cartílago que no necesitamos trago antitrago, entonces es un bastoncito, pero que tiene que ser largo para darle la longitud necesaria para que se iguale a la otra orejita. Una paciente vista de frente es así, este es cuando le estiramos con ganchito y le hace falta todos los tercios superiores. Y este es el resultado intraoperatorio, donde el lóbulo queda libre. Todos los niños salen de las cirugías con 2 tubitos de drenaje que quedan alrededor de 5 días mientras están hospitalizados. Este es otro tipo de microtia donde prácticamente la orejita está completa, pero el tercio superior no tiene todas las estructuras. Entonces la incisión es una incisión simple. Tenemos también el cartílago, que más que nada queremos reproducir el hélix y el antihélix. Y este es otro resultado intraoperatorio. Y esto a los 6 meses. En este caso, prácticamente, este es uno de los casos más frecuentes, el tipo más frecuente que vemos en reconstrucción. Y el acceso tiene que ser el tipo 3B, donde es una incisión simple para crear un bolsillo en toda esta zona, retirando algunos cartílagos remanentes que quedan por debajo, ¿no? Es ese tipo de incisión. Acá tenemos el bolsillo y ahí estamos colocando nuestro cartílago. Este es el resultado intraoperatorio. La oreja se ve hinchadita, pero ya tiene la forma, y hasta los 6 meses ya esto adquiere una mejor forma. El segundo tiempo, les decía, después de los 6 meses o al año. Para el segundo tiempo tenemos 2 opciones. Una en la que utilizamos, se llama la fascia temporal, que es una fascia que se encuentra en esta zona, utilizando una arteria como pedículo, que es lo que va a nutrir a esa fascia. Utilizamos estos instrumentos para detectarla. Esto es para que vean cuál es el drenaje y el tubito donde va todo lo que aspira a la zona de la orejita en el postoperatorio. Y aquí es para mostrarles, una vez abierto la piel, resecamos esa fascia, que va a cubrir un pedazo de cartílago que guardamos en la primera cirugía para producir una especie de cuña que ponemos detrás de la orejita, pero sobre esto directamente no puede ir el injerto de piel. Por tanto, es lo que cubrimos con la fascia, y sobre la fascia recién podemos poner el injerto de piel. De esta manera se eleva la orejita, ¿no? Porque hasta entonces la orejita está pegada al cráneo. La otra técnica es mucho más sencilla y en algunos casos podemos no utilizar la fascia temporal y realizamos directamente un túnel detrás y aplicamos un cartílago de menor volumen probablemente, pero que eleve la oreja un poco más discretamente, y ahí sí podemos poner el injerto de piel directamente. Aquí ya van a ver algunos resultados. Entonces, a partir de ahora les voy a poner los resultados con una música. Esta canción fueron los... en la misión de Colombia hubo una doctora que participó en la misión, nos colaboró, era una residente del hospital donde hicimos las reconstrucciones, y ella, al finalizar la misión, en una reunión con todos los papás y los niños que tuvimos, cantó esta canción que nos pareció muy bonita y que justo le va para este tipo de problema.
Entonces ya van a ver directamente los resultados. Yo ya no voy a hablar para que escuchen un poquito la canción. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. Ese cartílago que se retira no sirve para nada, no es lo mismo que el reconstruir. Ese es el cartílago que le va a dar la verdadera forma. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no había forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Es tiempo del que podamos soportar. Quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra sin dudar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Bueno, vamos a parar por ahí, voy a continuar. Entonces, hemos obtenido a lo largo de estos años de experiencia de trabajar con niños y jóvenes y hasta adultos, porque hemos llegado a hacer la reconstrucción en personas de hasta 40 años, pero se nos hace siempre un poco más difícil porque los cartílagos al pasar los años se van osificando y se va volviendo un cartílago mucho más difícil para el tallado. Pero lo hemos logrado, hacemos un test donde si vemos que todavía tiene el paciente el cartílago, entonces lo hacemos. Esta cirugía, como cualquiera, tiene posibilidad de complicaciones. Entonces vamos a describir algunas posibles complicaciones que pueden ocurrir. Una de ellas es que la piel que cubre el cartílago en ciertas zonas, sobre todo donde tiene algunos hundimientos, es demasiado fina y la piel puede sufrir en esas zonas y puede necrosarse. Se necrosa y nos expone el cartílago. Una vez que se expone el cartílago, este puede sufrir resecación y comienza a absorberse. Entonces, infección siempre es una posibilidad en cualquier tipo de cirugía, ya sea reconstructiva, estética, de una vesícula. Entonces, la infección siempre es una posibilidad. Nosotros minimizamos la posibilidad utilizando un antibiótico, inclusive antes de comenzar la cirugía y en todo el posoperatorio durante unos 7 o 10 días si es necesario. Pero aún así pueden haber algunos gérmenes que no son sensibles a este antibiótico y todavía puede ocurrir infecciones. Y si ocurre infección, también puede el cartílago reabsorberse, ¿no? En todos estos casos posibles, que puede
ser los casos más frecuentes que hemos tenido en este tipo de cirugías, también sabemos cómo resolverlas. Aquí en este caso, por ejemplo, bueno, el primer caso tuvo una exposición muy pequeña. Cuando tiene exposiciones pequeñas, solo realizamos curaciones y con eso logramos cerrar. Pero esa área, inevitablemente, el cartílago puede disminuir su altura y puede quedar un poquito más bajo. Pero no es tan terrible y queda así. En este caso tenemos un área de sufrimiento mayor que también se ha expuesto esta área de cartílago. Nosotros hacemos la limpieza y esperamos que tengamos buen tejido de granulación y tratamos de cubrir lo antes posible con algún injerto para que no quede el cartílago mucho tiempo expuesto y de esa manera salvar la mayor parte del cartílago reconstruido. Aquí otras áreas con necrosis, que puede ser en distintas áreas, se puede presentar. Como les digo, pueden haber pequeñas o pueden haber áreas mayores. En esos casos donde hay áreas mayores, a veces es necesario programar unos colgajos con otros injertos que de todas maneras nos ayudan a salvar ese cartílago. En este caso también tuvimos que poner un pequeño injerto. De todas maneras, cuando los padres deciden hacer este tipo de reconstrucción, uno piensa, lo vamos a hacer con el cartílago tiene que ser del niño, sí, tiene que ser del niño, no puede ser un cartílago que pueda donarlo ni la madre, ninguna persona, tiene que ser del niño. Y utilizar otro tipo de elementos que se han intentado utilizar, que no sea cartílago, melpor, silicón, todos esos han dado extrusiones y nunca dan un resultado tan bueno como el que les he podido mostrar. Siempre tienen mayor posibilidad de complicaciones, de extrusiones, de rechazos, como les dicen, ¿no? Entonces el mejor es el cartílago del paciente. Como conclusiones, podemos decir que hemos conseguido resultados favorables, bastante estéticos, con bajo porcentaje de complicaciones con los principios de esta doctora. Y la reconstrucción auricular para un cirujano, de todas maneras, representa un desafío, porque es una reconstrucción compleja, pero es la mejor oportunidad de unir lo que es la ciencia con el arte. Este es un diseño que le hicieron a la doctora Firmin, tallando su oreja, porque es una de las que hoy en el mundo más reconstrucciones ha realizado con excelentes resultados como su técnica. Y bueno, una vez más, agradecer a todos ustedes por su presencia. Si tienen alguna duda, pueden hacerla, estoy abierta para cualquiera de sus dudas. Muchas gracias.